26 de septiembre de 1983. A unos 80 kilómetros al sur de Moscú, en un complejo subterráneo llamado Serpukhov 15, comienza una noche que pasará desapercibida para casi todo el planeta. En la superficie, el aire huele a lluvia y a hojas húmedas. La luna se refleja débil sobre los bosques de pinos. Bajo tierra, no hay estaciones, ni cielo, ni tiempo. Solo el zumbido constante de los ventiladores, el golpeteo de los relés eléctricos y el parpadeo de miles de luces en los paneles de control. El reloj marca las 15 horas. El oficial de guardia, Stanislav Petrov, se sienta frente a una hilera de monitores que muestran datos en verde fósforo. A su alrededor, una docena de técnicos revisan pantallas, anotan cifras y observan el gran mural luminoso que representa el mapa del hemisferio norte. Cada punto rojo en ese mapa simboliza un satélite del sistema de alerta temprana soviético. Cada línea, una posible trayectoria de misiles enemigos. Esa noche, el sistema está en alerta máxima. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha alcanzado niveles que no se veían desde la crisis de los misiles de 1962. Semanas antes, un avión civil coreano, el KAL-007, había sido derribado por cazas soviéticos. Washington respondió con sanciones, amenazas y una intensificación de maniobras militares en Europa. En el Kremlin se murmura que la OTAN prepara un ataque nuclear preventivo. En Serpukhov 15, los hombres no hablan de eso. Su trabajo no es interpretar la política, sino reaccionar ante ella. El protocolo es claro. Si el sistema detecta un lanzamiento, deben informar inmediatamente al alto mando. El tiempo estimado entre la detección y el impacto sería de apenas 20 minutos. Cada segundo perdido podría significar la destrucción del país. Petrov observa el panel central. Durante horas, los números han permanecido estables, sin variaciones. Nada sugiere peligro. Luego, de repente, una alarma rompe el silencio. Una luz roja parpadea sobre el monitor. El sistema muestra una palabra en mayúsculas, en cirílico. Pusk. Lanzamiento. Un misil balístico ha sido detectado saliendo de una base en los Estados Unidos. Las coordenadas corresponden al estado de Montana. El satélite OCO, en órbita geoestacionaria, confirma el destello infrarrojo del lanzamiento. Petrov siente cómo el corazón le late en las sienes. Por protocolo, debe informar inmediatamente. Una sola llamada bastaría para que la cadena de mando active la respuesta nuclear automática. El tiempo de decisión es 5 minutos. 5 minutos para determinar si el mundo ha entrado en guerra. Pero antes de levantar el teléfono, la alarma vuelve a sonar. Una segunda luz roja. Luego una tercera. Después una cuarta. Y una quinta. El sistema muestra ahora 5 misiles rumbo a la Unión Soviética. El computador calcula su tiempo de vuelo: 14 minutos. Petrov se queda inmóvil. A su alrededor, los técnicos lo miran esperando. Una orden. El aire parece haberse espesado. Las luces del búnker laten como un corazón en pánico. La voz metálica del sistema repite la advertencia. Ataque nuclear en curso. Petrov aprieta los puños, mira la pantalla, luego el teléfono, luego el reloj. Sabe que si se equivoca, millones morirán. Sabe que si tiene razón, tal vez nadie lo sepa jamás. En esa sala subterránea, un solo hombre tiene el poder de iniciar o detener el fin del mundo. Y esa noche decidió no creer en la máquina. El año 1983 fue un punto de ebullición en la historia del siglo XX. La Guerra Fría, que durante décadas se había mantenido en un equilibrio de amenazas y diplomacia, se transformó en un duelo de paranoia. En Washington, el presidente Ronald Reagan había adoptado un tono desafiante. En su discurso del Imperio del Mal, había descrito a la Unión Soviética
como la raíz de todas las tinieblas políticas del mundo. En respuesta, el Kremlin cerró las últimas ventanas de confianza. Las embajadas se volvieron fortalezas, los cables diplomáticos, sospechas codificadas. Y mientras los líderes intercambiaban discursos, los ejércitos intercambiaban preparativos. En marzo de ese año, Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa que prometía proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear mediante el uso de sistemas espaciales de interceptación. En Moscú, la noticia fue interpretada no como una defensa, sino como el primer paso hacia un ataque. «Quieren llevar la guerra al cielo», murmuró un asesor militar en una reunión del Politburó. Khrushchev había muerto hacía casi 2 décadas, pero su legado de orgullo y desconfianza seguía vivo. Los mariscales del Ejército Rojo, formados en la lógica de la Segunda Guerra Mundial, entendían solo un lenguaje: si el enemigo se prepara, tú también lo haces. El verano trajo un suceso que transformó la tensión en miedo. El 1 de septiembre de 1983, un avión civil surcoreano, el vuelo KAL 007, se desvió de su ruta sobre el Pacífico y penetró accidentalmente en el espacio aéreo soviético. Los radares lo identificaron como un avión espía estadounidense. 2 cazas Su-15 despegaron desde Sajalín, lo interceptaron y, tras una orden confusa, abrieron fuego. Las 269 personas a bordo murieron, entre ellas un congresista estadounidense. En cuestión de horas, el incidente llenó los titulares del mundo. Washington calificó el acto de barbarie. Moscú habló de provocación imperialista. Desde entonces, cada movimiento occidental fue observado como un posible preludio del desastre. A principios de noviembre, la OTAN inició el ejercicio militar Able Archer, una simulación rutinaria de ataques nucleares. Pero su escala y realismo hicieron que los soviéticos creyeran que se trataba de una cobertura para un ataque real. Los servicios de inteligencia del KGB enviaron informes alarmistas. Las fuerzas nucleares de la OTAN están en fase de preparación final. En respuesta, la Unión Soviética puso a sus bombarderos estratégicos en alerta y movilizó unidades en Alemania Oriental y Polonia. En los búnkeres y despachos del Kremlin, la convicción crecía. Occidente no estaba jugando. La televisión estatal hablaba de provocaciones, de misiles apuntando a Moscú, de ejércitos moviéndose a las fronteras del Pacto de Varsovia. La retórica se endureció. En el discurso del 7 de septiembre, el secretario general Yuri Andropov advirtió: cualquier intento de agredirnos será respondido con todo el poder de nuestras armas. Detrás de esas palabras, sin embargo, había un hombre enfermo y asustado, un líder que veía conspiraciones en cada decisión extranjera. Los servicios de inteligencia soviéticos sabían que si los misiles estadounidenses eran lanzados, tardarían apenas 20 minutos en alcanzar Moscú. 20 minutos para detectar, confirmar y responder. 20 minutos entre la vida y la aniquilación. Por eso, el sistema de alerta temprana debía reaccionar sin error, sin vacilación. Los satélites OCO, recién instalados, eran la joya tecnológica que debía garantizar la supervivencia del país. Pero nadie había previsto que también podrían fallar. Una noche, en una reunión a puerta cerrada, un general del Estado Mayor pronunció una frase que nadie olvidó. Los americanos no necesitan disparar para destruirnos, solo tienen que hacernos creer que lo han hecho. Las palabras quedaron flotando como una advertencia. Nadie sabía lo cerca que estaban de volverse proféticas. Esa era la atmósfera que envolvía al mundo la noche en que Stanislav Petrov tomó su turno en Serpukhov 15. Un planeta dividido entre 2 ideologías, sostenido por el miedo mutuo, vigilado por computadoras incapaces de dudar.
Nunca desde 1962 había estado el planeta tan cerca del borde. Para el alto mando soviético, la defensa del país ya no dependía de ejércitos o fronteras, sino del tiempo. 20 minutos. Esa era toda la distancia que separaba la vida en la tierra del fuego nuclear. En esos 20 minutos, el sistema de alerta temprana debía ver, analizar y decidir antes que cualquier ser humano pudiera siquiera reaccionar. Por eso, a finales de los años 70, la Unión Soviética decidió confiar su destino a las máquinas. El proyecto se llamó OKO, que en ruso significa ojo. Era un sistema de vigilancia espacial formado por una red de satélites geoestacionarios que orbitaban sobre el hemisferio norte. Su misión era detectar, en tiempo real, los lanzamientos de misiles intercontinentales desde los Estados Unidos. Cada satélite llevaba sensores infrarrojos de alta sensibilidad, capaces de registrar el calor generado por los motores de un cohete al despegar. Si uno solo de ellos detectaba un destello anómalo, la señal era enviada al centro de mando en Serpukhov 15, donde computadoras especializadas analizaban el patrón térmico, el ángulo de ascenso y la velocidad del supuesto misil. Sobre el papel, era una obra maestra de ingeniería. En la práctica, una apuesta desesperada. Los sensores dependían de condiciones extremadamente precisas: la posición del Sol, la inclinación de la órbita, la transparencia de la atmósfera. Una variación mínima en el ángulo de luz podía transformar un reflejo en un falso lanzamiento. Además, el sistema solo miraba el horizonte de Estados Unidos. No podía ver más allá del borde del planeta. Si el satélite se desalineaba por unos grados, el software interpretaba el resplandor del Sol sobre las nubes como fuego de propulsión. La Unión Soviética había invertido miles de millones de rublos en aquel programa. Era el orgullo tecnológico del Kremlin, el escudo invisible que debía advertir de un ataque antes de que los misiles enemigos cruzaran el Atlántico. Los técnicos lo describían como una máquina que no duerme. Sin embargo, esa misma máquina apenas llevaba unos meses en funcionamiento cuando Petrov tomó su puesto de guardia. Nadie sabía cuántos errores podía cometer. Dentro del búnker, los operadores estaban entrenados para confiar ciegamente en los datos. El sistema era presentado como infalible. Si la pantalla decía ataque, era un ataque. Si decía lanzamiento, los protocolos exigían activar la respuesta. No había espacio para la duda ni para la interpretación humana. Las simulaciones enseñaban a los oficiales a pensar como la computadora: rápido, preciso, sin emoción. La velocidad era la nueva fe. Esa frase se repetía en los informes del Ministerio de Defensa. En una era donde la guerra podía comenzar en minutos, dudar era un lujo que la supervivencia no podía permitirse. Petrov conocía cada línea de código del sistema. Había participado en las fases de prueba. Había visto cómo los sensores fallaban durante tormentas solares o cuando el Sol se alineaba sobre los estados del norte de América. Sabía que, pese a su sofisticación, el OKO no era infalible. Pero en el ejército soviético, cuestionar una máquina equivalía a cuestionar al Estado. El centro de control de Serpukhov 15, donde trabajaba, era el corazón del sistema. Desde allí se coordinaban las alertas, los cálculos de trayectoria y las comunicaciones directas con el Estado Mayor en Moscú. Los datos viajaban por cables blindados bajo tierra, encriptados y sellados en capas de seguridad. El flujo era constante, ininterrumpido. Cada parpadeo en los monitores podía significar el principio del fin. El sistema OKO no tenía sentimientos, ni miedo, ni juicio, solo números. Y en una era dominada por la desconfianza, esos números eran más creíbles que las personas.
El destino del mundo había pasado de las manos humanas a los algoritmos, porque si la máquina decía que el enemigo había lanzado, nadie debía dudar. Stanislav Yevgrafovich Petrov nació en 1939, en el extremo oriental de la Unión Soviética, en una época en la que el país entero aprendía a vivir bajo el peso de la guerra. Su padre había sido piloto de caza durante la Gran Guerra Patriótica. Su madre, enfermera militar en los hospitales de campaña del Frente Occidental. De niño, Petrov creció escuchando relatos de heroísmo y sacrificio, pero también de miedo, confusión y errores. Aquellas historias moldearon su visión del mundo. En los relatos de sus padres, los héroes nunca eran los que obedecían sin pensar, sino los que sabían cuándo detenerse. A diferencia de muchos oficiales de su generación, Petrov no soñaba con volar ni con ascender en la jerarquía militar. Quería entender cómo funcionaban las cosas. Estudió ingeniería en Kiev y luego se incorporó a la Fuerza de Defensa Aérea Soviética no por vocación política, sino porque era allí donde la tecnología alcanzaba su límite más alto. Sus compañeros decían que tenía la mirada de un científico, no la de un soldado. En un ejército donde la obediencia era virtud, Petrov representaba lo incómodo, la mente que duda. Durante los años 70, trabajó como analista técnico en los proyectos de automatización de defensa. Participó de manera indirecta en el desarrollo del sistema de alerta temprana OCO. Conocía sus diagramas, sus márgenes de error, sus vulnerabilidades. Cuando fue reasignado a Serpukhov 15 como oficial de guardia, no era un puesto de prestigio, sino una tarea rutinaria, casi burocrática. Su trabajo consistía en verificar los datos que llegaban de los satélites y transmitirlos a la cadena de mando. En teoría, debía ser una máquina dentro de la máquina. Pero Petrov no encajaba del todo en ese molde. Era metódico hasta la obsesión, pero tenía una costumbre peligrosa en un sistema rígido: hacer preguntas. Si algo no le parecía lógico, lo decía. Si un protocolo parecía absurdo, lo discutía. Sus superiores lo consideraban competente, aunque difícil de dirigir. Para sus colegas era simplemente diferente. En un entorno donde las órdenes se cumplían sin réplica, él hablaba de probabilidades, de errores humanos, de fallos técnicos. En una entrevista muchos años después, Petrov recordó: "Yo no era un héroe, era un ingeniero, un hombre acostumbrado a hacer preguntas". Esa frase definía su carácter y, sin saberlo, su destino. Su vida fuera del servicio era sencilla. Vivía con su esposa y sus 2 hijos en un apartamento modesto en Friazino, un suburbio de Moscú. Sus amigos lo recordaban como un hombre reservado, con una ironía ligera y un sentido del deber más racional que patriótico. No tenía ambiciones políticas, ni buscaba medallas. Su fe, si podía llamarse así, era la lógica. Y fue esa lógica la que lo llevó, casi por accidente, a estar en el lugar donde nadie quería estar. La noche del 26 de septiembre de 1983, otro oficial debía ocupar su puesto en Serpukhov 15, pero una coincidencia en el calendario cambió los turnos a última hora. Petrov aceptó reemplazarlo sin pensarlo demasiado. Años después, cuando los periodistas le preguntaron si creía en el destino, respondió con una sonrisa cansada: "No, yo creo en los errores de planificación". Esa noche, sentado frente al panel del sistema OCO, con el mapa del mundo proyectado ante él, Stanislav Petrov no era un soldado ni un símbolo. Era solo un hombre meticuloso, escéptico, que entendía demasiado bien cómo funcionaban las máquinas y lo poco que debía confiarse en ellas. Y fue precisamente eso, esa mezcla de conocimiento y duda, lo que lo convertiría, sin buscarlo, en el ser humano más importante del planeta durante 5 minutos.
El turno de noche en Serpukhov 15 transcurría sin sobresaltos. Las luces amarillentas del búnker daban al aire un tono permanente de vigilia, y el zumbido eléctrico de las consolas servía de compañía a los hombres que llevaban horas mirando pantallas sin variación. Petrov había pasado buena parte de la noche revisando los reportes de rutina, anotando valores térmicos y comparando lecturas de los satélites OCO. Todo parecía estable, perfectamente normal. Eran las 00:15 horas del 26 de septiembre de 1983. Entonces, el silencio fue cortado por un sonido metálico, agudo, insistente, una alarma. En el monitor principal, las letras rojas aparecieron en mayúsculas. Pusk, lanzamiento. Por un instante, nadie se movió. Petrov alzó la vista hacia la pantalla. La computadora confirmaba el evento. Un satélite había detectado un destello de calor en el cielo sobre Montana, Estados Unidos. El software identificaba el patrón térmico de un misil balístico intercontinental en ascenso. La máquina no dudaba. Era un lanzamiento. Uno de los oficiales más jóvenes giró la cabeza hacia Petrov con el rostro tenso. «Comandante, ¿confirmamos al alto mando?» Petrov no respondió de inmediato. Miró el reloj. Según los cálculos, si el ataque era real, el misil impactaría en territorio soviético en menos de 20 minutos. El protocolo era claro. Debía levantar el teléfono y reportar el incidente al cuartel general. Desde allí, la información sería transmitida al Estado Mayor y al propio Yuri Andropov, el secretario general. La respuesta nuclear podía activarse con un solo código. Si el lanzamiento era real y él no lo informaba, la historia lo recordaría como el hombre que permitió la destrucción de su país. Pero algo no encajaba. Un solo misil. Uno. Petrov sabía que ninguna estrategia de ataque empezaría con un único proyectil. En un enfrentamiento nuclear, la lógica era la aniquilación total. Un solo lanzamiento no tenía sentido. Mientras los segundos avanzaban, la alarma se detuvo. Luego volvió a sonar, más fuerte, más prolongada. La computadora mostró un segundo lanzamiento, después un tercero, luego un cuarto, finalmente un quinto. 5 misiles detectados en sucesión. El sistema calculó su trayectoria. Todos se dirigían hacia la Unión Soviética. Los datos aparecían en los monitores con precisión implacable. Velocidad, ángulo de ascenso, tiempo estimado de impacto. El aire se volvió pesado. Los oficiales de guardia se miraban unos a otros sin hablar. Petrov se levantó de su asiento y se acercó al panel. La luz roja seguía parpadeando, acompañada por una voz mecánica que repetía una frase fría e invariable. Ataque nuclear detectado. Uno de los operadores rompió el silencio. Señor, el sistema confirma múltiples lanzamientos. ¿Damos la orden? Petrov respiró hondo. No todavía. Esperemos la confirmación de radar terrestre. El joven operador lo miró desconcertado. Pero el protocolo... Lo sé, interrumpió Petrov. Precisamente por eso. Sabía que los radares de tierra tardarían algunos minutos en verificar la existencia real de los misiles. Si era un ataque auténtico, esos minutos podían costarles la respuesta. Pero si era un error, esos minutos salvarían al planeta. El reloj marcaba el paso del tiempo con una indiferencia cruel. 1 minuto. 2. 3. Petrov no quitaba los ojos de las pantallas. Nada aparecía en los radares terrestres, solo la advertencia de los satélites. 5 misiles, 15 minutos de vuelo, 100 millones de vidas. En su mente, las posibilidades se multiplicaban. Un fallo del sensor, una interferencia solar, una coincidencia óptica. Había visto casos así durante las pruebas del sistema. Y, sin embargo, el miedo era real. Si se equivocaba, la historia acabaría en silencio y fuego. La voz de un oficial mayor
Lo sacó de sus pensamientos. «Comandante Petrov, necesitamos su decisión». Petrov miró la pantalla una última vez. «No hay confirmación por radar», dijo con voz firme. «No puede ser un ataque». Sus palabras se hundieron en el aire del búnker como una sentencia. Nadie se atrevió a discutirlo. El teléfono, destinado a reportar el inicio de una guerra, permaneció en su lugar. Y mientras el sistema seguía anunciando la llegada de los misiles, Petrov decidió esperar. El reloj siguió su curso. 10 minutos después, las alertas desaparecieron. Ningún impacto, ningún misil, solo silencio. Aquel instante duró menos de 5 minutos, pero fue suficiente para contener el fin del mundo. El sonido del teléfono cortó el silencio del búnker como un disparo. Era la línea directa con el centro de mando del Estado Mayor. Nadie en Serpukhov 15 quería oírlo sonar, porque significaba que el incidente ya había sido detectado a nivel superior. Petrov miró el auricular unos segundos, sin tocarlo, como si el mero contacto pudiera sellar un destino. Cuando finalmente respondió, la voz al otro lado era tensa, seca, militar. «Teniente coronel Petrov, ¿confirma usted el ataque?» El silencio duró demasiado. Todos los ojos en la sala estaban fijos en él. «No lo sé, aún». Hubo un murmullo casi inaudible en la línea, luego una orden. «Revise los datos, no tenemos margen». Petrov colgó sin responder. Se volvió hacia sus hombres. Los operadores esperaban su señal, algunos con las manos temblorosas sobre los paneles. La luz roja seguía encendida, parpadeando con un ritmo hipnótico. La voz mecánica del sistema repetía su sentencia de hierro. «Ataque nuclear detectado». Cada segundo parecía durar un minuto. El aire estaba cargado de electricidad y miedo. Uno de los oficiales jóvenes se atrevió a hablar. «Comandante, si esto es real y no informamos...» Su voz se quebró. «No quedará nada que informar». Petrov no apartó la vista del monitor. «Y si no es real», dijo despacio, «no quedará nada de nosotros por haber obedecido». La frase cayó como un golpe. Era la verdad que nadie quería pronunciar. El sistema había sido creado para reaccionar sin pensamiento, para eliminar el margen de error humano. Pero ahora, en esa sala sin ventanas, ese mismo margen era lo único que separaba la duda del cataclismo. Los minutos corrían. Desde Moscú llegaban llamadas insistentes. Querían una respuesta. ¿Confirmado el ataque? ¿Sí o no? Petrov sabía que si pronunciaba un sí, la cadena sería irreversible. El mensaje pasaría al general de guardia, luego al ministro de Defensa y finalmente a Andropov. En cuestión de minutos, miles de misiles soviéticos serían lanzados hacia los Estados Unidos. No habría forma de detenerlos después. Miró el mapa electrónico del hemisferio norte. Las trayectorias seguían parpadeando, pero la lógica lo traicionaba. 5 misiles no eran un ataque. Un ataque nuclear debía ser total, masivo, inmediato. Ningún comandante enemigo arriesgaría una respuesta asegurada enviando solo 5 proyectiles. Era un gesto absurdo, una jugada suicida. Petrov se pasó la mano por la frente. El sudor le corría por las sienes, pero su voz, cuando volvió a hablar, sonó firme. «Esperaremos confirmación terrestre». El silencio regresó, pesado, interminable. El reloj marcaba los segundos con una precisión cruel. 14 minutos de vuelo posibles. Luego 12. Luego 10. Nada. Los radares de tierra seguían vacíos. Otra llamada. Esta vez la voz era más dura. «Teniente coronel, repito, ¿hay ataque confirmado?» Petrov respiró hondo. «Negativo. Sin confirmación por radar. No es un ataque». Colgó. En la sala, nadie se movió.
Algunos lo miraron con asombro, otros con incredulidad. Sabían que acababa de romper el protocolo más sagrado de la defensa soviética. Si estaba equivocado, la historia lo recordaría como el hombre que condenó a su país. Si estaba en lo cierto, nadie lo recordaría en absoluto. El sistema seguía repitiendo su sentencia, impersonal y monótona. El sistema pedía obediencia. Petrov ofreció duda. 5 minutos después, los monitores se estabilizaron. Las alarmas cesaron. El informe final fue automático. Falsa alarma. Análisis completo pendiente. El reloj avanzó hacia las 00:30. El mundo seguía intacto, aunque nadie en aquella sala se atrevía aún a respirar con alivio. Petrov se dejó caer en su asiento, exhausto. Había tomado una decisión en contra de todo lo que el sistema esperaba de él. Y durante unos minutos, la humanidad había pendido de su silencio. Horas después del incidente, cuando las alarmas se habían apagado y los operadores habían abandonado el búnker con el rostro pálido de cansancio, comenzaron las revisiones técnicas. Los ingenieros analizaron las grabaciones, los ángulos orbitales, las lecturas térmicas, buscando una causa lógica, y lo que encontraron fue tan improbable que parecía una burla del destino. Los satélites del sistema OCO, diseñados para detectar la firma infrarroja del lanzamiento de misiles, habían sido engañados por la luz del sol. En aquel instante preciso, la posición de la Tierra, el ángulo de inclinación del satélite y una formación de nubes sobre Montana coincidieron en una alineación casi perfecta. El reflejo del sol, rebotando sobre la parte superior de las nubes, fue captado por los sensores como un destello de calor intenso, idéntico al de los gases de escape de un cohete al despegar. Una coincidencia geométrica, un error imposible. El algoritmo del sistema, incapaz de distinguir entre el reflejo de la luz y la combustión de un misil, interpretó el fenómeno como una serie de lanzamientos consecutivos. La computadora hizo lo que estaba programada para hacer: calcular trayectorias, estimar velocidades y generar una alerta. Ninguna mente humana había previsto que el Sol pudiera parecerse tanto a una guerra. Petrov, en el momento del suceso, lo había sospechado. Durante las pruebas de LOCO, había visto simulaciones donde pequeñas variaciones en la intensidad lumínica producían resultados falsos. Recordaba que los ingenieros mencionaban errores de saturación cuando el sensor infrarrojo recibía demasiada luz en un ángulo específico. Aquellas pruebas parecían anecdóticas, simples notas de laboratorio. Pero esa noche, a miles de kilómetros bajo tierra, esas notas se convirtieron en el margen que separó la civilización de su final. En los informes posteriores, se determinó que el sistema había funcionado exactamente como debía. No había fallado la máquina, había fallado el mundo que la rodeaba. Los algoritmos solo podían interpretar, no comprender. No sabían de amaneceres, de atmósferas, de reflejos. No sabían dudar. Petrov sí. Mientras las autoridades revisaban los protocolos, él comprendió que su intuición había sido lo único que evitó la catástrofe. La computadora no podía equivocarse, decían los manuales, pero él sabía que cualquier máquina, por perfecta que fuera, dependía de los ojos humanos que la observaban. Y esa noche, esos ojos habían elegido desconfiar. Sabía que la máquina podía equivocarse, diría años después. Lo que no sabía era que, si se equivocaba, el mundo no tendría una segunda oportunidad. Los técnicos registraron el incidente como anomalía óptica por interferencia solar. Un término limpio, burocrático, casi inocente. Pero en ese lenguaje aséptico se escondía un hecho monumental. Durante 5 minutos, la luz del sol había simulado el comienzo del apocalipsis, y un solo hombre, en una sala sin ventanas,
había tenido la lucidez de detenerlo. El fallo fue corregido en versiones posteriores del sistema OCO, pero la confianza ya estaba herida. En adelante, la máquina seguiría observando el cielo, pero nadie volvería a mirarla del mismo modo. El reloj marcaba los segundos con una precisión cruel. Cada clic del segundero sonaba como una detonación en el silencio del búnker. Los hombres de guardia seguían mirando las pantallas con una mezcla de incredulidad y miedo, sin saber si estaban presenciando un fallo técnico o el comienzo del fin del mundo. En el panel principal, el contador digital avanzaba implacable. Tiempo estimado hasta el impacto: 14 minutos, 13, 12. Petrov seguía inmóvil, observando el tablero de luces, buscando cualquier señal que confirmara lo que su instinto le gritaba. Esto no tiene sentido. Si los misiles estadounidenses hubieran sido lanzados, los radares de tierra ya deberían haberlos detectado cruzando el horizonte. Pero las pantallas de radar permanecían vacías. Ni una línea, ni un eco. Solo silencio electrónico. En teoría, la ausencia de señal no era garantía de seguridad, pero para él lo era todo. Su mente repitió los cálculos: la velocidad de un misil balístico, el tiempo de ascenso, la detección esperada. Nada coincidía con lo que veía. Si aquello fuera un ataque real, los satélites habrían registrado docenas de lanzamientos, no 5. Era un patrón ilógico, casi ridículo. Aún así, el peso de la decisión lo aplastaba. En su mano derecha, el teléfono seguía conectado con Moscú. Al otro lado, los oficiales del Estado Mayor esperaban una sola palabra suya. Si decía confirmado, la maquinaria nuclear soviética se pondría en marcha. Misiles intercontinentales, submarinos estratégicos, bombarderos cargados con cabezas termonucleares despegarían hacia el Atlántico y el Pacífico, y la humanidad desaparecería en cuestión de horas. Respiró hondo. El aire reciclado del búnker tenía sabor metálico. Uno de los oficiales jóvenes rompió el silencio. «Comandante, ¿qué hacemos?» Petrov miró la pantalla una última vez y respondió con calma: «Reportaremos falsa alarma». Nadie habló. En aquel instante, esa frase equivalía a desobedecer la cadena de mando, a negar la fe en la máquina. Pero Petrov sabía que la lógica estaba de su lado. Levantó el teléfono, informó al oficial de enlace y dictó su evaluación con voz firme, sin titubeos. «No confirmo ataque. Se trata de un error del sistema». El reloj seguía corriendo. Durante 5 minutos más, el mundo se mantuvo suspendido en un silencio imposible. En Washington, nadie sabía que un oficial soviético acababa de salvarlos. En Moscú, nadie imaginaba que su país había estado a punto de responder a una ilusión. En el búnker, nadie se movía. Y entonces, sin anuncio ni ruido, las luces del tablero cambiaron. Las alertas rojas se apagaron una a una. Los monitores se reiniciaron. En la línea superior del sistema apareció un mensaje técnico, simple y aséptico: «Alerta cancelada. Sin confirmación de lanzamiento». Las respiraciones contenidas se soltaron como un solo suspiro. Petrov cerró los ojos un instante, agotado, y apoyó la cabeza en el respaldo de su silla. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo el silencio quedó flotando en el aire, un silencio pesado, denso, que olía a electricidad y a miedo disipado. Más tarde, escribiría en su informe oficial que el sistema había producido una señal falsa de lanzamiento y que la decisión de no informar se había basado en análisis situacional y probabilidad táctica. Era una descripción fría para una noche en la que un hombre, solo, había decidido creer en su razonamiento por encima de la máquina. En 5 minutos, el mundo estuvo al borde.
y sobrevivió porque un hombre decidió no seguir las órdenes. Cuando las alarmas cesaron y los monitores volvieron a mostrar la calma de siempre, los hombres del turno nocturno quedaron en sus puestos, sin hablar. La tensión no se disipó de inmediato. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo de las sirenas. Afuera, la noche continuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero bajo tierra, en el búnker de Serpukhov 15, todos sabían que algo irrepetible había pasado. Horas más tarde, las puertas metálicas del complejo se abrieron para dar paso a los oficiales del alto mando. No traían felicitaciones, sino formularios. Petrov fue apartado de su puesto y llevado a una habitación aislada, sin reloj, sin ventanas. Le exigieron un informe completo, minuto a minuto, de lo sucedido. Cada decisión, cada orden omitida, cada palabra pronunciada debía ser justificada. Lo interrogaron durante más de 10 horas, una y otra vez con las mismas preguntas, como si buscaran una grieta en su historia. Nadie lo felicitó por su prudencia. Nadie le dio las gracias por haber evitado el fin del mundo. En el lenguaje del sistema no había ocurrido nada. Oficialmente, no existió ninguna amenaza, ningún fallo, ninguna alarma. Y si no había existido la amenaza, tampoco existía el mérito. El informe final, firmado por el Ministerio de Defensa, clasificó el evento como anomalía técnica sin consecuencias operativas. Ningún documento mencionó el nombre de Petrov. Ninguna condecoración fue propuesta. Reconocer su papel habría sido reconocer que el sistema en el que el Kremlin había invertido miles de millones de rublos y en el que había depositado su confianza total era imperfecto. Y para la Unión Soviética, admitir un error era admitir vulnerabilidad. Durante semanas, Petrov fue observado con desconfianza. Sus superiores lo describieron como disciplinado, pero emocionalmente inestable. Algunos insinuaron que había actuado con cobardía, otros que había desobedecido órdenes por indecisión. No importaba la verdad, importaba el relato que protegiera al sistema. Poco después, fue trasladado a un puesto administrativo y relevado de su función en el centro de mando. Nadie le explicó si se trataba de un castigo o de una precaución. Le dijeron que el incidente quedaría entre nosotros. Y así fue. Durante más de una década, el mundo no supo nada de aquella noche. En su casa, Petrov evitaba hablar del tema incluso con su esposa. Ella notaba el peso en su mirada, las noches en las que no dormía, los silencios cada vez más largos. Él solo decía: fue un error de la computadora. Nada más. A veces, mientras fumaba junto a la ventana, recordaba el zumbido de las alarmas, el parpadeo de las luces rojas, el reloj implacable. Sabía que, si otro hombre hubiese estado en su lugar, quizás el mundo ya no existiría. Pero nadie parecía querer saberlo. El expediente fue sellado con la palabra clasificado y archivado en un cajón de acero junto a miles de informes rutinarios. La historia, como tantas veces, prefirió olvidar. Stanislav Petrov no fue celebrado, ni condenado, ni comprendido. Fue, simplemente, apartado. Y fuera de aquel búnker sin ventanas, nadie, ni en Moscú, ni en Washington, ni en el resto del planeta, supo jamás lo que él había hecho por todos. Durante más de una década, nadie fuera de la Unión Soviética supo lo que había ocurrido aquella noche de septiembre. Los archivos permanecieron sellados, los testigos en silencio, y el nombre de Petrov se borró de los registros oficiales. La historia siguió adelante, como si el mundo no hubiese estado a 5 minutos de desaparecer. Pero el silencio no dura para siempre. A principios de los años 90, con la disolución de la Unión Soviética, una nueva generación de periodistas y analistas comenzó a escarbar entre los restos del viejo aparato militar.
Fue entonces cuando un coronel retirado mencionó, casi por casualidad, que en 1983 un oficial de bajo rango había desobedecido la computadora y evitado una catástrofe nuclear. La afirmación pareció tan improbable que nadie la creyó de inmediato. Pero cuando los documentos comenzaron a desclasificarse, las piezas encajaron. El mundo occidental descubrió con asombro que, en plena Guerra Fría, el destino de la humanidad había dependido de una decisión individual. Ninguna orden, ningún comité, ningún código rojo, solo un hombre que decidió no obedecer. Los informes de inteligencia estadounidenses, revisados tras el colapso soviético, confirmaron que esa noche no se había producido ningún lanzamiento desde sus silos en Montana. La alarma del sistema soviético había sido activada por un fenómeno óptico, una imperfección del Sol. Las agencias de defensa de ambos bloques analizaron el incidente con alarma. En Washington y Moscú, los expertos coincidieron por primera vez en algo. El mundo había tenido suerte. Demasiada suerte. La posibilidad de que un error técnico pudiera provocar una guerra global era más real de lo que cualquiera había querido admitir. A raíz de aquel descubrimiento, se implementaron nuevas medidas de comunicación directa entre las potencias nucleares. Se reforzó la llamada línea caliente, que conectaba el Pentágono con el Kremlin, y se desarrollaron protocolos para verificar cualquier alerta mediante confirmaciones múltiples, tanto humanas como automáticas. La lección fue clara. La velocidad podía ser tan peligrosa como la ignorancia. También se revisaron los sistemas de detección de misiles, tanto soviéticos como estadounidenses. Los satélites del programa OCO fueron recalibrados, se modificaron los algoritmos de interpretación térmica y se introdujo una supervisión humana obligatoria antes de emitir una alerta definitiva. En Estados Unidos, la CIA y la NSA estudiaron el suceso con una mezcla de fascinación y terror. Descubrieron que, durante más de una década, el sistema soviético había sido tan sensible que una nube iluminada por el amanecer podía haber desencadenado un intercambio nuclear. La magnitud del hallazgo era difícil de asimilar. La guerra más grande de la historia pudo haber comenzado por la luz del sol reflejándose en una nube. Ningún cálculo militar, ningún plan estratégico podía anticipar algo así. En 1998, el nombre de Stanislav Petrov finalmente salió a la luz. Fue invitado a conferencias, entrevistado por periodistas extranjeros y reconocido por organizaciones civiles como el hombre que salvó al mundo. Pero para él, la gloria era incómoda. No salvé al mundo, decía con voz baja. Solo hice mi trabajo. Fui el hombre adecuado en el momento adecuado. A medida que el tiempo pasaba, su historia se convirtió en una advertencia. La tecnología más avanzada puede ser tan frágil como la conciencia de quien la maneja. Las máquinas no entienden el miedo, la duda ni el sentido común. Solo los seres humanos pueden decidir cuándo creerles. Occidente comprendió entonces algo que los manuales estratégicos nunca habían escrito. La supervivencia no dependía de los misiles ni de las doctrinas, sino de los pequeños actos de juicio humano en medio del ruido mecánico de la guerra. El incidente de Petrov fue invisible para el mundo durante años, pero su eco sigue resonando, porque en 1983 el fin no llegó gracias a un milagro, ni a un sistema perfecto, sino a la imperfección de un hombre que decidió pensar. El equilibrio nuclear del siglo XX se sostenía sobre una paradoja. La paz dependía de la posibilidad constante de la destrucción. Era un orden frágil, mantenido por la lógica del miedo. Dos imperios con miles de cabezas nucleares apuntadas entre sí, creyendo que la única manera de sobrevivir
era convencer al otro de que estaba dispuesto a morir. Era el equilibrio del terror, y bastaba una chispa, una interpretación errónea, un reflejo del sol, para romperlo. La noche del 26 de septiembre de 1983 demostró cuán precario era ese equilibrio. Mientras los gobiernos presumían de misiles y escudos espaciales, mientras los discursos hablaban de disuasión y defensa estratégica, la supervivencia del planeta dependía de algo mucho más simple: el criterio de un solo hombre. Stanislav Petrov nunca se consideró un héroe. Cuando más tarde fue preguntado por lo ocurrido, su respuesta fue siempre la misma: solo hice mi trabajo. Y en un sentido literal, tenía razón. Había cumplido su deber: analizar, evaluar, decidir. Pero la magnitud de su decisión trascendía el uniforme, el protocolo y la jerarquía. Había actuado con sentido común en un sistema diseñado para eliminarlo. Durante años, su nombre no apareció en ningún informe oficial. Ningún desfile militar lo mencionó. Ninguna medalla colgó de su pecho. Solo décadas más tarde, cuando los archivos comenzaron a abrirse y su historia se hizo pública, llegaron los reconocimientos, premios internacionales, homenajes simbólicos, invitaciones a conferencias. En 2004 fue condecorado en las Naciones Unidas y en 2013 recibió el Premio Alemán de la Paz de Dresde. Aceptó todos esos honores con modestia, como si se los ofrecieran a otra persona. Vivía entonces en un pequeño apartamento de Moscú, en las afueras de la ciudad, lejos de las cámaras y de los discursos. Su esposa había muerto hacía años y él pasaba los días leyendo, escuchando la radio y respondiendo, con voz cansada, las cartas que le enviaban desde todo el mundo. En una entrevista, le preguntaron si alguna vez pensaba en aquella noche. Respondió sin dudar: no mucho. Si lo hiciera, no podría dormir. Murió en 2017, a los 77 años, solo, en silencio, sin ceremonia militar ni titulares. Su fallecimiento se conoció meses después, cuando un periodista danés que lo había entrevistado años antes intentó contactarlo. El mundo apenas se enteró, pero el legado de Petrov no necesita estatuas ni medallas. Su acto fue invisible y, sin embargo, determinante. Salvó a la humanidad no con un arma ni con una orden, sino con una duda. Demostró que la cordura individual podía prevalecer sobre la maquinaria colectiva de la guerra. Su nombre nunca estuvo en los desfiles, pero estuvo escrito en la supervivencia de todos. Volvemos a la imagen del principio. El búnker de Serpukhov 15, a 70 metros bajo tierra, permanece en penumbra. Las luces frías siguen parpadeando sobre paneles metálicos, y el zumbido constante de los monitores llena el aire como una respiración mecánica. En el centro de la sala, un hombre de uniforme observa una pantalla que dice una sola palabra: ataque. Stanislav Petrov no mueve un músculo. Respira despacio, con los ojos fijos en la señal que late en rojo. Sabe lo que significa, sabe lo que debe hacer, pero también sabe lo que ocurrirá si obedece sin pensar. En ese momento no hay ideología, ni patria, ni gloria. Solo una duda, y él decide creer en ella. El sistema había sido creado para reaccionar, para eliminar el error humano, para actuar en segundos. Pero fue precisamente la imperfección humana, esa capacidad de vacilar, de pensar, de no obedecer, la que salvó al mundo aquella noche. La pantalla vuelve a su tono habitual, las alarmas se apagan. El reloj sigue marcando el paso del tiempo. Afuera, la lluvia cae sobre los bosques del sur de Moscú. En los cielos, los satélites continúan orbitando, vigilando, observando. El mundo sigue girando, ajeno al abismo que casi lo devoró. No hay explosiones, ni sirenas, ni destellos. Solo el silencio de una historia que no ocurrió.
El cielo no se abrió, los misiles no volaron, y el mundo siguió girando. Con los años, la Guerra Fría se enfrió de verdad. Los imperios cambiaron de forma, las armas se multiplicaron y los satélites se hicieron más inteligentes. Pero la lección de aquella noche permanece. La tecnología puede ser rápida, precisa, infalible. La humanidad no. Y sin embargo, fue esa imperfección la que salvó la civilización. Porque en la Guerra Fría, los grandes héroes no fueron los que apretaron botones, sino los que no lo hicieron.